Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión hemos titulado a nuestro programa Licenciatura en Derecho antes y después, y tenemos la alegría que nos acompañe el licenciado Abraham Mendoza Jiménez, que nos va a hablar sobre este tema. Queremos agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, al secretario general, el doctor Ricardo Rojas Arévalo, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados, a Eduardo y a Rafael del canal Yus Multimedia, y así como a Sara, Carlos Velasquillo y a la maestra Amparo Apolinar del seminario, cuya actividad es fundamental para el desarrollo de este programa. Antes de iniciar nuestra charla con el licenciado Abraham Mendoza, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo, que nos va a dar su síntesis curricular. Por favor, maestra. Claro que sí, doctora. El licenciado Abraham es egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, egresado de la licenciatura en Derecho por nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuvo el grado mediante tesis y examen profesional con el tema Eficacia en la impartición de justicia en materia familiar en la Ciudad de México. En el ámbito profesional incursionó como pasante en el litigio en las materias de civil y familiar, actividad que ahora desempeña como titular de las mismas. Ha participado, por supuesto, en nuestro programa de radio en diversas ocasiones, apoyándonos con su experiencia en temas como las vivencias de la Facultad de Derecho de la UNAM y los juzgados familiares ante la pandemia. Recientemente fue admitido en el programa de posgrado en Derecho de esta facultad, donde incursionará a nivel maestría y desarrollará el tema Sociología Jurídica en el ámbito práctico del derecho, profesiones jurídicas y eficacia. Bienvenido, licenciado. Gracias, maestra Amparo, gracias, doctora, por la invitación una vez más a este programa. Y bueno, por supuesto, gracias a las autoridades de nuestra facultad, en particular al doctor Raúl Contreras Bustamante. Pues, mi querido Abraham, estamos muy contentos en que nos acompañes, como ha dicho la maestra Amparo en otras ocasiones. El tema que vamos a conversar es precisamente la licenciatura antes y después. Es decir, vamos a escuchar de nuestro querido Abraham cuál es la impresión cuando ingresa a esta facultad. Voy a ser prudente y no le voy a preguntar la impresión de cuando me vi en el salón. Es toda una anécdota. Bueno, les contará la anécdota, Abraham. Y posteriormente, cuando ya se titula, obtiene su grado, y que yo le agradezco mucho la distinción de haber dirigido su trabajo de tesis. Entonces, pues vamos a empezar, mi querido Abraham, claro, con esta primera impresión de shock cuando me viste en el salón. Bueno, en principio, soy generación 2015-2019. En ese entonces, existían los grupos intermedios y yo era uno de ellos. Entre los maestros que tuvimos como grupo, pues se encontraba la doctora, que uno en ese tiempo pues ya buscaba ahí en internet, en Facebook, referencias. Entonces ya llegábamos un poco espantados, para ser honestos. Y pues sí, siempre he considerado que usted impone mucho en clase, por las cuestiones de orden y pues de disciplina general. Entonces era un poco el nervio de que ya teníamos un antecedente, sumado al hecho de su presencia en el salón. Entonces hasta como que una sensación así de piel de gallina cuando pasaba entre las bancas y esto, ¿no? Claro, no es la única experiencia un poco traumante en el primer semestre. Hay varias en otras materias, pero bueno, en sí esa era la principal tensión en el momento de ingresar. Carlos no me dejará mentir. Pero sí. No va a estar para tampoco. Al final, creo que era mera superstición y todo era diferente, ¿no? Ya después del primer día. Pero creo que es algo de lo que los alumnos no quedan exentos el primer día de clases. El nerviosismo, el cambio de preparatoria a bachillerato a la universidad, pues es eso, ¿no? De un día eres
adolescente y al otro ya eres adulto, y pues es una situación muy normal. Claro. En este sentido, bueno, tu decisión que empezó desde el bachillerato, ¿verdad? Tu decisión de estudiar Derecho, ¿cuál era tu expectativa sobre la licenciatura? Pues yo creo que al igual que muchos entramos con la idea de que el derecho implicaba una relación necesaria con la justicia. Si nosotros volteamos en retrospectiva al primer semestre, la mayoría de nuestros compañeros, incluso yo debo admitirlo, pues teníamos esa idea, ¿no? De que veníamos aquí para pues ayudar a la sociedad, impartir justicia de alguna manera. La práctica pues nos dejó después ver que eso es un poco complicado, sobre todo con las instituciones que tenemos y los vicios que ya trae la propia profesión, pues de tiempo atrás, no es algo que surgiera ayer. Entonces sí, pues eso fue lo que me orilló en un momento dado a estudiar Derecho. Pero ya la visión cuando uno egresa y sobre todo cuando uno tiene contacto con el derecho real, lo que se está viviendo afuera, pues ya es como que cambia. Aunque bueno, el objetivo puede permanecer, ¿no? Tratar en lo individual de llegar a ese ideal de justicia en el ejercicio profesional, aunque pues la práctica y pues insisto, las instituciones no nos permitan a veces llevarlo a cabo. Cuando estás en el proceso de formación, yo creo que todos hemos tenido la visión de que hay asignaturas que no les encuentra a uno el motivo, ¿no? Porque están ahí. Hoy no sé si vieron que aparecieron unos letreritos ahí que dice qué deberías o qué te gustaría saber antes de ingresar a la facultad, ¿no? Y yo no soy romanista, pero creo en el derecho romano, y tristemente veía muchos que dicen que el derecho romano no sirve para nada y que lo debían de eliminar, y creo que es una visión no reflexiva de lo que está pasando en las universidades privadas, donde sí están eliminando el derecho romano. ¿Cuál es tu experiencia precisamente después de haber cursado derecho romano, que tienes ya una experiencia práctica? ¿Cuál sería tu opinión en relación al derecho romano? Pues bueno, contestando la primera parte, no hay una materia que sea innecesaria. Claro, en el momento como estudiante uno no lo percibe. Tal es el caso de la sociología jurídica, o sea, uno entiende la sociología ya que está afuera, porque esa relación que tiene derecho y sociedad y el cómo no se dan los supuestos jurídicos de las normas, entender el por qué, bueno, es algo que te enteras ya después, ¿no? Menos mal. Ahora, en cuanto al derecho romano, yo creo que el problema no es que se enseñe, sino el cómo se enseña. El propio Floris Margadant, en su obra de Derecho Privado Romano, habla de esta necesidad de enseñar el derecho romano como algo práctico. Pero si, bueno, tenemos profesores que libran la materia dando historia de Roma, o dando solo historia de las instituciones, pues ese puede llegar a ser el gran problema. Creo que yo tuve la fortuna de tener una maestra que fuera práctica, que trabajara con casos, y pues que de alguna manera es más demandante mentalmente, porque tienes que haber entendido primero el tema para después poder aplicarlo. Pero bueno, esa sería la cuestión. No es que se enseñe derecho romano, sino cómo se enseña derecho romano. Anteriormente, por ejemplo, la facultad tenía los concursos de derecho romano en honor a Floris Margadant, y ahora pues ya han desaparecido. Sin embargo, creo que era un elemento importante, porque de alguna manera como que hacía ver la relevancia de la materia, porque pues al final somos un sistema romanista o preponderantemente romanista, aunque nos hemos copiado cosas de otros sistemas jurídicos. La realidad es que el derecho mexicano es o tiene su base en el derecho romano. Entonces no podemos descartar una materia pues con esa importancia. O sea, entender las instituciones requiere entender su desarrollo histórico.
En ese sentido, Abraham, y algo que tú comentaste que es muy cierto, el problema no es la materia, es cómo se enseña la materia. En este caso, de todas las materias que tú llegaste a tomar, ¿hubo alguno que sí cambió en ese sentido tu perspectiva, la perspectiva que, pues siempre como alumnos nos formamos de una materia, ¿no? Y que tiene que ver con estas opiniones que escuchamos de los demás, que si ya nos aventuramos en el Facebook o misprofes.com, ahora modernamente, pues ya de alguna manera te hacen una idea preconcebida, ¿no? Pero ya cuando estás justamente frente en la materia o ya en el semestre, ¿hubo alguna que cambió tu perspectiva desde lo que comentaste en cómo se enseñó? Pues sí, precisamente, bueno, la experiencia en sociología jurídica. Muchos que venimos de pase reglamentado, tuvimos ya como unas nociones previas de sociología. Tal fue mi caso en CCH Oriente. Entonces, cuando yo abordé a nivel pues medio superior los temas de sociología jurídica, de sociología general más bien, pues era ver el autor y memorizarlo prácticamente. Y pues no, la doctora tiene otra metodología de aprendizaje. Además de que pues ya no es la cuestión general, sino que es aterrizado a un área particular, que pues es el fenómeno jurídico. Pero sí, no, digamos, yo entré con la idea de voy a volver a ver 80,000 autores y memorizarlos y luego replicar lo que ya memoricé. Pero no, al final creo que es una cuestión de entendimiento y pues sirve de mucho en, digamos, en lo futuro. Porque en el momento pues no le veo una utilidad. Hasta después, ¿no? Ténganos paciencia. Sí, ahorita van a aprender las cosas y después sabrán para qué funciona. Pero ahí, por ejemplo, no sé, me quedo pensando, ¿no sería volver a repetir lo mismo? Es decir, te tienes que esperar hasta el final, ¿no? ¿Por qué no desde ahorita, pues inicias ese cambio? Oiga, profesor, pues sabe que no le entiendo, o ¿por qué no me pone un ejercicio más práctico, no? Porque si al final dices, no, pues espérense al ámbito profesional, yo creo que siento o considero que estaríamos volviendo a caer en lo mismo, ¿no? Entonces está siempre o eterna discusión entre la teoría y la práctica. Ahorita sí van a aprender teoría y ya después pues se van a enfrentar a lo profesional, ¿no? Claro. Yo considero, ¿no? Que justamente esta sería la oportunidad en esta preparación de decir, oiga, maestro, pues sabe qué, póngame un caso práctico, por ejemplo, ¿no? Pero sí, un análisis pues más profundo donde ¿no? pueda uno aterrizar el tema. Claro. Que es pues precisamente la dinámica que maneja la doctora, o sea, ver por ejemplo una película o incluso ya viendo noticias o cuestiones de actualidad, uno dice, pues este tema tiene relación con la materia o es algo que ya tengo una base previa. Claro, es decir, fomentar que te cuestiones ya desde ahorita, ¿no? Desde tu primer semestre. Sí. Me recuerda mucho cuando la doctora siempre ella pues empieza luego a entrar en tema y así, ¿no? Y como, no sé, yo creo que pasaría 1 mes o 2 meses y un chico de repente me pregunta, ¿no? Oiga, ¿y la maestra cuándo va a empezar a dar clase, no? Ya empezó a dar clase. Ya empezó desde el día 1, porque justamente, y tienes mucha razón y yo coincido, ¿no? Ella trata justamente de que esa práctica la veas, o sea, todo lo que tú vives cotidianamente y que al final si lo entiendes, pues puedes entender la aplicación de tu profesión, ¿no? Pero también hay que reconocer que no todos lo hacen así, o sea, muchos maestros vienen y dicen, yo cumplo un horario, si aprendiste bien, y si no, ¿sí? Ni modo, y eso al final ahora pues también impacta en la formación del alumno. Del alumno. Y más ahora que tenemos en sociología un temario pues más amplio del que tuvo mi generación. Bueno, en realidad todos los temarios se ampliaron, incluso el de derecho romano, de repente crecieron. Y pues para un cuatrimestre, porque aunque decimos semestres, la realidad es que los tiempos no dan para un semestre, es mucha información. Yo sería de la idea de dividir los cursos, compartiendo experiencias con algunos compañeros de FES Acatlán. Por ejemplo, en Derecho Romano llevan 4 cursos y nosotros solo llevamos 2. Y en el caso de Sociología yo creo que deberían ser 2 cursos. El primero es Sociología General y el segundo propiamente es Sociología Jurídica. Que aunque, bueno, ahora me entero que en la maestría existe el temario de Sociología Jurídica enfocado únicamente a temas de, pues ya de eficacia normativa, profesiones, etcétera, pues no todos llegamos a la maestría, o sea, hay gente que egresa y se queda en la licenciatura, y precisamente de eso va pues mi tema para el grado de maestría. O sea, es necesario que los abogados sepamos sociología jurídica
para entender esa relación derecho-sociedad, porque ¿qué está pasando afuera en el ámbito profesional? Los jueces, los abogados, todos están dejando de lado que el derecho actúa en sociedad. Entonces viven desde sus burbujas individuales y no entienden el impacto de las sentencias. A mí lo que me dejó muy pues consternado en lo último que he visto en los procesos fue un juez que dictó una sentencia de pensión alimenticia donde condena al pago de un salario mínimo diario. En ese entonces andaba en poco más de los 6,000 pesos. Entonces, la realidad social es que poca gente gana el salario mínimo diario. La segunda cuestión es, se supone que la pensión es proporcional. O sea, si le va a dar todo al niño, aunque yo entiendo la naturaleza de la pensión alimenticia y pues cuál es la finalidad, la realidad es que el señor, en ese caso en concreto, no ganaba para dar una pensión de esa magnitud. ¿Dónde están viviendo los jueces? ¿Dónde están viviendo los litigantes que no entienden pues las circunstancias de las personas con las que están trabajando? No, y en ese caso, por ejemplo, que pues, en algún momento lo he dicho en el aula, la solución que se planteó es hacer un listado y meterlos a la cárcel. Pues está peor, ¿no? Porque si para empezar esa persona no tiene como salario el salario mínimo, y entonces obviamente no va a poder pagar esa pensión y entonces lo van a meter a la cárcel, pues el problema en vez de solucionarlo lo estamos complicando, porque si está en la cárcel pues queda muy claro que no puede pagar porque no está trabajando. Entonces creo que ese tipo de disposiciones, no sé si en países más adelantados tendría yo que decirlo, a lo mejor esto funciona, pero efectivamente nuestra realidad no es que todos ganan el salario mínimo, y además si yo voy a dar un salario mínimo tendría que ganar más, porque si no, ¿cómo voy a satisfacer mis necesidades? Sí, para que haya proporcionalidad, claro. Porque tengo que subsistir yo y tiene que subsistir el menor. Claro. Sí, precisamente ahora con la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, no cumple el objetivo, porque al final pues no está haciendo que la pensión, bueno, o no va a ser más bien, porque existe ya en la regulación, pero no se ha llevado a la vida práctica. Pero no sé si eso va a hacer que la gente pague o cumpla con sus obligaciones alimentarias. Yo tengo el antecedente a nivel local, el de la Ciudad de México, y en la vida he visto que alguien logre inscribir a un deudor alimentario, porque primero habría que declarar la insolvencia tanto del deudor principal como de sus ascendientes, si es que los tiene, para poder entonces determinar que no hay una posibilidad de pagar pensión, y entonces sí, vamos al registro. Pero en la vida práctica se va a oír feo, pero si dan un peso, están cumpliendo con el pago de pensión. Entonces es un tema bastante pues complicado, y digo, es parte de esas realidades a las que uno se enfrenta. Tú vas muy feliz por ahí estudiando solamente la carrera, pero ya cuando ves la realidad es otra. Precisamente, bueno, en algún momento Cipriano Gómez Lara en sus obras habla de esta pues esta línea vertical, ¿no? Entre el paraíso de la teoría, como el limbo, bueno, de las leyes, y luego el infierno de la práctica. Entonces, creo que es muy gráfica la explicación de que lo que vemos en la carrera no es lo que pasa afuera. Digo, es triste, pero es lo que ocurre a diario. Claro, pero además también, y que ya hemos comentado en otros programas, esta visión punitiva, ¿no?, del derecho. Entonces, pues ya no cumpliste, te voy a inscribir, y ya, pero no, o sea, la realidad es que va a seguir existiendo un menor que está siendo privado de, pues, estos derechos de pensión alimenticia, de que a lo mejor no puede ir a la escuela, no va a poder comer bien, no lo sé, ¿no? Y al final no lo está solucionando. Y yo creo que aquí, pues, tendríamos que ir a la visión contraria, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a concientizar de la importancia de que todos cumplamos con nuestros derechos y obligaciones, ¿no? Y que eso viene inevitablemente desde conocer cómo se relaciona las personas, ¿no?, cómo interactúan, y pues al final volvemos a sociología. Sí, al final todos son relaciones sociales. Sí, ¿no? Antes de ser relaciones jurídicas, fueron relaciones sociales. Claro. Desde esta perspectiva que nos estás comentando, querido Abraham,
en tu sentir cuando tú inicias tu práctica profesional, ¿no? Y vamos a hablar muy globalmente, podemos considerar que esos aspectos teóricos que de alguna manera quizás se resaltan demasiado en la facultad o en algunas asignaturas demasiado, queda claro que vas perfilándote por un camino, es decir, la facultad te da muchos caminos, ¿no? 12 o 13 en cada una de las asignaturas. En este proceso de decidir qué quiero hacer después, si estas asignaturas te dan las herramientas para decir me quiero ir por A, B, C, D, o la confusión es peor cuando sales y dices ahora qué hago con todo esto que he aprendido. Pues en principio sí. Bueno, idealmente sí. Porque si te gusta una materia, empiezas a idealizarte y como profesionista en esa área. Lo triste viene cuando entras en contacto con la vida real de esa área. Se pasa mucho en las personas que en algún momento tuvieron aspiraciones de ser penalistas, que es el ejemplo más claro. O sea, no es lo mismo ver el derecho penal en las aulas que después ir y pararte en un MP. Y a mí me pasó, o sea, en las áreas civil y familiar, como que lo tienes todo muy claro en la teoría, en las leyes, pero cuando llegas a la práctica en los juzgados, es cuando pues pega uno el grito en el cielo, porque en principio, si tuvieron un buen maestro de procesal, pues van a tener nociones de cómo hacer escritos, cómo presentarlos, etcétera. Pero ¿y si no? O sea, hay gente que llega a los despachos, y esto lo puedo constatar, que hay gente que llega sin saber hacer siquiera una autorización, o ya no hablemos de una demanda, un amparo, etcétera. O sea, no poder hacer un escrito simple, porque eso no se enseña. O sea, el derecho es meramente dogmático, meramente teórico a nivel licenciatura. El día de mañana que pues los alumnos salen sabiendo teoría, pero eso no les va a servir de nada allá afuera. O sea, al final tienes un segundo momento de aprendizaje en la práctica. Y digamos, sí es necesaria la base teórica, pero digamos, no hay esa conjugación entre teoría y práctica al momento de enseñar. Mire, yo aquí voy a hacer una observación, además ustedes, como ya nuestro auditorio se dio cuenta, me conocen muy bien. Y lo digo, y mis alumnos ahorita ya lo escucharon. Estamos en la mejor facultad de Derecho de Latinoamérica, ¿eh? Estamos todos muy contentos, estamos en el lugar 26 del rating inglés, que es el más importante, pero, ¿verdad?, de esa honrosa facultad a la que pertenecemos, salen buenos, malos y pésimos alumnos, pero también hay buenos, malos y pésimos maestros. Con toda la pena lo tenemos que reconocer, porque además somos seres humanos y no todos somos perfectos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo estoy de acuerdo en principio con lo que estás diciendo, pero desafortunadamente tenemos alumnos que dicen, pues yo me voy por la vía rápida, y por la vía rápida estoy pensando tristemente en esos maestros donde es muy fácil pasar, y que voy a omitir la forma coloquial que se refieren a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pues puedo yo terminar mi carrera y tener 10 de promedio, pero no sé nada de nada, ¿no? O sea, como que pasé de noche por la facultad, y luego obviamente le van a echar la culpa a la facultad o a su formación. Y sobre todo porque les preocupa siempre el promedio, no sé por qué razón, ¿verdad? Sí. Les interesa más tener el promedio que aprender. Y yo creo que el proceso debe ser al revés, o sea, me debo preocupar por aprender y luego preocuparme por el promedio. Pero bueno, como el promedio sirve para muchas cosas, pues se van eso, ¿no? Sí. Con maestros que no les van a enseñar nada, porque si tú, yo creo, y como ustedes saben, yo poco contacto práctico con el derecho tuve, pero yo pienso que si sabes teoría, Abraham, de alguna manera puedes incorporar, o sea, nunca he hecho un escrito, pero quizás, ¿no? Que no, hace 800 años que yo estudié, y seguramente el derecho ha cambiado, pero si tienes como herramienta una buena teoría, yo creo que sí puedes, con los errores, las fallas, todo lo que tú digas, pero tengo una base.
Pero si yo tuve un maestro, como tú dices, que no me enseñó nada, que me hablaba de su historia personal, de sus anécdotas, de sus problemas familiares, pero tuve el 10 que era mi objetivo, pues entonces no te quejes después, ¿no? Sí. Porque el problema no es de la facultad, aunque reconozco que puede haber, pero tú elegiste, si yo se los digo a los chicos, primer semestre les tocamos por paquete, ¿no? Les gusten o no, se asusten como y en todos los grados, ¿sí? No crean que solo en licenciatura. Pero después vas a elegir, o sea, cada uno de ellos está eligiendo la clase de profesionista que quiere ser. Claro. Entonces, la institución te da lo mejor, pero tenemos que reconocer que también hay otros maestros que no son lo mejor, ¿no? Entonces, y creo que aquí entra un aspecto personal que no debemos de perder de vista, ¿no? Sí estás en la mejor facultad de Derecho, pero va a depender de ti, y la práctica también nos ha dicho que a lo mejor el que se saca 10 de promedio en la práctica no va a ser el mejor, ¿no? Claro. A lo mejor tenemos un compañero que iba ahí con 6 y 7 y ahora es pues un alto funcionario, para no decirlo, ¿no? Y eso es lo que sucede. Bueno, ya les acaparé, voy a hacer voto de silencio en la próxima sesión. Vamos a un receso y regresamos con ustedes de inmediato. Regresamos con ustedes, estamos conversando con el licenciado Abraham Mendoza Jiménez con el tema la licenciatura en Derecho antes y después. Vamos a dar el uso de la voz a Carlos porque tenemos una serie de preguntas que espero puedas como agrupar para dar el mayor número de respuestas a quienes nos favorecen con su atención, por favor. Claro que sí, gracias, doctora. En efecto, sí tenemos una cantidad enorme de comentarios. Vamos a hacer una especie de síntesis de algunos de ellos. Por ejemplo, hay un comentario que nos menciona ellos que nos dice: buenas tardes, abordando justo lo que se mencionó en un inicio, curso el primer semestre, y aunque no llegó todavía la parte práctica, nos dice ella, comprendo que las instituciones llegan a generar ciertas pautas, llegan a ejercer cierta ideología en la carrera, y que bueno, vamos con eso a buscar justicia y ejercerla. Sino quizás algo de lo que tú esbozabas un poco, Abraham, en el sentido de que sí hay quizás un debate, lamentablemente no terminado, sobre la teoría y la práctica, y que diría, pues ahí va un poco gestándose, ¿no? Desde la forma, es decir, discursiva, ideológica, en cómo se enseñan las leyes, un tema del cual pues obviamente se tiene mucho que decir, pero que bueno, sí, lo decías, creo que lo decías implícitamente de lo que estabas mencionando, pues hay que asomarnos a ver cómo se enseña el derecho. Y pasando a las preguntas, sí podemos sintetizar, primero que nos preguntan, ¿consideras necesario cambiar la forma de impartir materias, quizás en aspectos que sean más didácticos y no tan rígidos? Y como muchos de nuestros escuchas se interesaron en el derecho romano y la sociología jurídica, pues lo pondríamos ahí, específicamente en esas dos materias. Sí, pues es claro que conforme se van dando los cambios generacionales, pues las generaciones modernas no aprenden de la misma manera. Por supuesto tiene que haber una actualización en los métodos de enseñanza como docentes, para poder pues transmitir la información o el conocimiento a los chicos de nuevo ingreso, sobre todo. Desgraciadamente, como comentaba la doctora, en la facultad y en general en la universidad tenemos de todo. Entonces tenemos maestros que vienen con una metodología de Magister Dixit, y yo aquí vengo, hablo o dicto en el peor de los casos. Pero bueno, creo que es una cuestión que ya no depende de nosotros como estudiantes tanto, sino del docente, qué tan preparado y actualizado esté. Claro, uno podría exigirlo con un tanto de temor a ser pues reprendido, ¿no? En la evaluación, pero creo que sí, no podemos lograr un cambio si en principio nosotros no lo exigimos como estudiantes. Claro. Una siguiente pregunta que se sintetizaría igual de un cúmulo de preguntas en general, pues sería en el sentido de ¿qué tan importante consideras, Abraham, que es tener bases de derecho, justo hablando en el ingreso de nuestra carrera, específicamente porque, como todos sabemos, pues en preparatoria o en CCH es común que se pueda llevar la materia, pero a lo mejor quienes hicieron examen para ingresar a la UNAM, no del todo estaríamos seguros que tuvieran la oportunidad de meter la materia. Entonces, justo, ¿qué tan importante tú consideras que es ese esbozo anterior a la licenciatura para ahora sí entrar al primer semestre de la misma?
Pues aquí voy a ser totalmente honesto. Sí, en teoría llevamos bases bueno, los que egresamos de la propia universidad, se supone que elegimos área y entre esa área nos dan derecho. La realidad es, en mi caso particular, yo tuve un pésimo maestro de derecho con el que pues no aprendí realmente nada, entonces llegué igual que, bueno, en condiciones de igualdad que quienes no llevaron una base previa. Y la verdad es que pues no considero que me haya hecho falta o que haya sido tan necesario, porque pues aquí tenemos una materia introductoria. Claro, aquí la cuestión, vuelvo, es el cómo se enseña esa materia de introducción. Ahora que es introducción a la teoría del derecho, en su momento era introducción al estudio del derecho, pero no, realmente se supone que el primer semestre es para eso, para darles una visión general de lo que es el mundo jurídico. Claro, y por último, también sintetizando algunas inquietudes de quienes nos ofrecen con su atención, tenemos que por una parte nos preguntan de manera muy breve, ¿qué consejos darías a los alumnos que apenas entraron? Y justo nos acaba de llegar otra pregunta que va en un sentido similar, que nos dice, ¿qué consejo darías a alguien que como tú, pues ya egresó? A ver, primero los egresados, que es lo más preocupante. Se supone que ya como egresados tuvieron una visión amplia de lo que es el mundo jurídico. Dedíquense a lo que les gusta. No, digo, las condiciones de los despachos ahora pueden ser un poco complicadas para poder elegir libremente. Pero sí, dedíquense a algo que les llame la atención, porque si no van a vivir con muchas frustraciones. Y allá afuera, bueno, a mí me tocó ver en la práctica abogados frustrados, tanto en función pública como en el mundo del litigio, que llevan esas frustraciones a su ejercicio. Entonces, dedíquense a algo que les gusta, algo que les llame la atención. Es más, aunque no sea algo jurídico, pero sí hagan algo que les llame la atención. Y a los que son nuevos, pues estudien, o sea, no me queda decirles otra cosa. Están en una de las mejores universidades del mundo, la mejor de Latinoamérica además, y en una de las mejores facultades de Derecho. Tienen todos los instrumentos para poder ser grandes abogados. Tienen la mejor biblioteca de toda Latinoamérica, que además, pues, no solo es biblioteca, tiene unos murales muy preciosos. Aprovéchenlo. En el caso de los que son de la facultad tiene una biblioteca vasta, independientemente de que otras facultades tengan libros de otras áreas, por ejemplo, en ciencias políticas, en economía, en filosofía, etcétera. Aprovechen todos los recursos que esta universidad les da, porque realmente pocos los tienen. Tampoco se saturen, o sea, midan sus tiempos, pero sí, el estudio es algo constante, e incluso no crean que porque egresan ya van a dejar de estudiar. O sea, hay que mantenerse actualizado, y sobre todo en el ámbito jurídico, porque diario hay reformas, y más en esta administración. Entonces, estudien, actualícense, aprovechen todo lo que tengan disponible y gratis, preferentemente. Claro. Sí, no. Perdón. Es que considero que llegó también dentro de las preguntas que van saliendo una que también creo que daría muy bien en este contexto. Te pregunta específicamente Mari Rosas, ¿se cumplieron sus expectativas cuando entraste a la carrera o cambiaron cuando saliste? Pues se cumplieron en el ámbito individual, dedicándome sobre todo en la parte familiar. Pues traté de llevar a cabo ese ideal de justicia, sobre todo cuando había asuntos en los que intervienen niños, niñas y adolescentes. Claro, insisto, esto es una cuestión meramente personal, o sea, ustedes pueden salir, decidir no hacer nada con la sociedad y luego volverse ministros. Pero, pues la situación es esta, ¿no? Al final es un cúmulo de decisiones en la vida, todo el tiempo estamos decidiendo. Entonces, pues es una cuestión totalmente individual. Yo puedo decir que sí, estoy contento con haber egresado. Claro. De alguna manera, pues he logrado ese ideal que tenía yo en primer semestre. Pero pues habrá quien haya cambiado sus expectativas totalmente o sus objetivos. En mi caso, no. Claro. Perfecto. Cuando estabas comentando esto, pensaba yo que en el exterior o la familia o la sociedad piensan que primero que el abogado tiene muy buena memoria, ¿no? Piensan que se van a aprender todas las leyes, lo cual no es cierto.
identifican también con abogado y litigio, que tampoco es cierto, ¿no? Realmente creo que la licenciatura en Derecho te da un abanico muy amplio para poderte dedicar a un sinnúmero de perdón, de actividades, porque el panorama que te da es precisamente muy amplio. Antes se decía el abogado es el culto, ¿no? Quizás ahora tendríamos que ponerle una interrogación, ¿verdad? Pero sí creo que es importante lo que les decías, o sea, nuestros alumnos o los que estamos en la Facultad de Derecho no podemos dejar de leer, ¿no? Porque por ahí hay el dicho que dice que el abogado que no se actualiza cada día es menos abogado. Las estadísticas señalan que se pierde un 10% de conocimiento anual. Entonces el abogado que no se actualiza, pues en 5 años, 6 años ya... Obsoleto. Perdón. Totalmente obsoleto. Pero, digamos, el instrumental que nos da la facultad nos permite realizar una serie de actividades. Ahora quizás la licenciatura en Derecho está un poco apagada porque pues llegó un presidente que no le gustaban los abogados y empezaron a desaparecer de los primeros lugares, pero durante mucho tiempo presidentes, ministros y todo eran abogados, y creo que a poco se está recuperando la visión de que el abogado es un agente, pues como se decía antes, culto, ¿no? Con un panorama muy amplio, pero que sí el chico que esté aquí y no tenga muy claro que tiene que leer, que se tiene que actualizar todos los días, pues sí se va a encontrar con que esto no es lo suyo. No es lo suyo. Y claro, aquí tendríamos que decir que luego hay una defectuosa información, orientación vocacional, y que cuando llegan, pues llegan por, como yo les digo, porque la inercia los trajo aquí. Y yo aquí sí me atrevería, si al final de un semestre o 2, ¿verdad?, pues veo que esto no me gusta, que en el fondo no me satisface, que todo lo veo negativamente, pues la realidad es que están muy jóvenes, ¿no? Y un año se pasa rápido y pueden encabezar, porque lo que tú dices, ¿no? Es peor que yo siga en una actividad que no me gusta, ¿no? Entonces, claro que como comentaba, al final, pues la carrera es tan amplia que podemos tomar muchas perspectivas. Y para muestra un botón, usted se dedica a la investigación. O sea, no, como dijo, no ejercido, pero al final no está en el desconocimiento jurídico. De hecho, yo creería que por analizar temas desde una visión sociojurídica, tiene más noción de lo que hace una litigante allá afuera, porque se está desconociendo esa naturaleza social del derecho. En ese sentido, lo que tú dices, ¿cuál consideras que es la visión actual justamente sobre el licenciado en Derecho? Y esto porque pues muchos alumnos vienen porque dicen que aquí se van a hacer ricos, ¿no? Y entonces lo que eso implique, hacerse ricos. Otros dicen, no, pues yo sí quiero ayudar a la sociedad, o sea, y de alguna manera pues son opiniones sobre algo que todos diríamos estamos inmersos, que es el mundo del derecho. ¿Cuál consideras que es la visión actual en este sentido de ser licenciado en Derecho? Pues precisamente está dividido en esos dos aspectos que usted menciona. Por un lado, pues el que es exitoso y tiene mucho dinero, influencias, etcétera. Y está el otro lado, ¿no? El que viene a ayudar. Y yo creo que la visión actual que tiene la sociedad de los abogados no es una visión positiva. O sea, porque somos los que somos corruptos, los que manipulamos las leyes, los que plagiamos trabajos, entre otras cuestiones. Entonces, pues, bueno, es un panorama muy amplio para decir que hay una buena visión. La visión es pésima. Desgraciadamente, pues nos ubican únicamente como litigantes o en su caso como funcionarios. Hoy, ¿qué pasa con el Poder Judicial en general? No voy a decir uno en particular. Decir, vamos a votarlos porque los que están no son, no entienden la sociedad. O sea, yo creo que es crítico. Pero sí, no, o sea, es parte de eso que acarrea una mala visión. ¿Cómo voy a admitir, pues, que exista ahí un ministro, un juez, un procurador, si yo veo que no están haciendo su trabajo?
o no me satisface lo que están haciendo, ¿no? Que es la triste realidad, porque trabajando están, ¿en qué? ¿Quién sabe? O sea... Sí, ¿no? Y que tienen trabajo a tope, también tienen trabajo a tope, pero sí, como tú dices... sí, no sabemos qué es lo que está pasando detrás. Es una cuestión bastante complicada de analizar. Sí. Justo llegan dos preguntas muy puntuales de Amir Villalobos que creo que van en este sentido. La primera dice: ¿tiene un mínimo de utilidad el conocimiento teórico dogmático en la dedicación laboral? Y la segunda, muy corta: ¿considera prudente comenzar a dedicarse a trabajar en una rama del derecho durante la carrera? Al primero sí, o sea, sí, no sí. pueden saber práctica o no pueden llevar a la práctica algo que no tienen, desde mi visión. Incluso si se dedicaran, por ejemplo, a ámbitos de investigación o de docencia, o sea, ¿sobre qué vas a investigar o sobre qué vas a enseñar si no tienes esa base? Necesitas necesariamente la teoría. Y en el litigio, pues también, o sea, Sí. tienes que entender las instituciones, pero... en cuanto a los segundos, sí, o sea, sería adecuado que llevaran pues las dos cuestiones, teórica y práctica. Primero, para que sepan si en lo que están llevando a la práctica les gusta. Y segundo, para que vean que la realidad de las aulas no es la realidad que está allá afuera. Yo puedo decir que empecé a trabajar mientras estudiaba o iba a mitad de carrera, y eso me permitió hacerme de más herramientas pues académicas, culturales, en relación al área que yo estudiaba. Incluso me permitió hacer un tema de tesis o desarrollar un tema de tesis, porque ya tienes dos visiones. Pero sí es sugerible que lo lleven pues a la práctica. De hecho, muchos despachos lanzan las ofertas y esto a alumnos de primeros semestres. Sí. Claro, con otras intenciones de fondo, pero digamos, las oportunidades están. Es que justamente yo haría un comentario en ese sentido. Yo creo que al final tú como alumno tienes que ser consciente de cuáles son tus capacidades, cuáles son tus habilidades y cuál es tu proyecto o expectativa de la carrera. Porque ¿qué va a pasar si a lo mejor dices, no, es que tengo que llevar teoría y práctica, y entonces vamos a tener alumnos que se están durmiendo en clase porque en la mañana tienen que estudiar y en la tarde tienen que ir a un despacho en donde pues le va a decir, te tiene que ir al tribunal hoy, te toca ir a hacer término, emplazamiento y todo eso, ¿no? Entonces al final ni en uno ni en otro va a ser el rendimiento, diríamos, óptimo que se espera, ¿no? Es decir, yo creo que ahí sí tiene que ver justamente con cuál es tu expectativa de la licenciatura, qué es lo que esperas, hacia dónde te quieres dirigir, hacia dónde te quieres desenvolver, investigación, y ya poco a poco pues tratar sí de allegarte, pero yo creo que tiene que ver con un acto de honestidad consigo mismo, es decir, qué es lo que yo espero y que soy capaz de poder resolver, ¿no? De poder en este sentido llevar a cabo. Lo que yo siempre les digo, ¿no? Pues esos primer semestres, por ejemplo, disfrútenlo, porque ahí es donde ustedes van a aprender qué es lo que quiero, cuáles son mis habilidades o en qué cosas me puedo enfocar, ¿no? Cuáles son mis fortalezas, qué debilidades debo de vencer, y entonces eso me va a ir dando una proyección, ¿no? Yo creo que sí, aquí dependería, como dice la doctora, como a cada quien le va en la feria, ¿no? Sí, o sea, a ti te gusta subirte al carrusel, a otro a la montaña rusa, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con ese acto de conciencia de decir, esto me gusta, ¿no? Y quiero ir hacia allá. Sí, además están en una etapa en la que se pueden, como dice la doctora, arrepentirse. O sea, ya, tal vez no de la carrera, pero sí del área. Pues, mira, yo ahí iría pues un poco más de lo que dice la maestra Amparo. Yo, si alguien me preguntara, yo le diría cuando menos que los 2 primeros años, de ser posible, o sea, no conocemos las condiciones de cada quien, pero en la medida de lo posible no trabajar. Es una época hermosísima que si no hacemos como un brinco de la libertad de la preparatoria al trabajo, ¿no? Y creo que la universidad, como bien han dicho ustedes, ofrece mucho, ¿no? Tenemos aspectos culturales, tenemos conciertos, danza, teatro, cine, deportes, etcétera, ¿no? Y que como bien han dicho, Abraham, esto es gratuito, ¿no? Ahora hay hasta el programa de los puntos que pueden aprovechar y tener. En la medida de lo posible, sí yo recomendaría, ¿no? Darse un receso de 1 o 2 años, pues para disfrutar, porque si no es lo que tú dices, se vienen durmiendo, están estresados, luego no saben dónde cumplir y luego no cumplen en ninguna parte. Entonces, sí,
obviamente las condiciones económicas, debemos de ser optimistas, hay programas de becas, muchos programas de becas que les den esta opción, ¿no? De disfrutar. La vida universitaria es un periodo de vida muy importante para todos nosotros, que va a determinar nuestra formación, nuestro ejercicio, pero yo creo que darse unos 1 o 2 años para disfrutar la vida universitaria es muy bueno. Trabajar, pues ya desde que empezamos no lo dejamos, ¿no? Sí. Es la realidad, ¿no? El día que empieces tu trabajo no lo vas a dejar. Y aquí también yo haría hincapié en que no dejar el objetivo, que es tener su licenciatura en Derecho, porque también empiezan a trabajar y vemos tristemente que van dejando la posibilidad de obtener el título ahí en el último lugar. Entonces, entendemos la responsabilidad de trabajo, pero que no les absorba tanto, que no puedan lograr la meta que inicialmente tenían, ¿no? Sí. Que es obtener su título de licenciado en Derecho, que eso les abre pues muchas puertas, ¿no? Y que empiezan a trabajar y luego pues ya pues tienen sus recursos o las exigencias del jefe o lo que sea, y dejan esto por un lado, ¿no? Sí, cuando el objetivo inicial es obtener esa licenciatura, ¿no? Uh-huh. Hace un momento nos mencionabas, Abraham, un poco de justo la actualización del jurista, del día a día, de cómo tú has visto que se vive y tú mismo has vivido tribunales, ese tipo de cuestiones de lo que llamamos comúnmente litigio. Hay una pregunta un tanto especial, diría yo, que nos hace Alejandro Huerta. ¿Consideras que los alumnos y exalumnos principalmente tendrían la utilidad de poder participar en algún momento en la creación de temarios de distintas materias? Yo creo que es un poco complicado porque la creación de un plan de estudios requiere de otro tipo de conocimientos pedagógicos e interdisciplinarios incluso. Entonces yo creo que es un poco complicado. Necesitarían como incursionar en esas áreas o en la política, ¿verdad? Porque al final quien decide los planes de la universidad pues es el consejo. Claro. Sí, al final no se toma en consideración con frecuencia todo lo que hay atrás de un plan de estudios, ¿no? Es decir, requiere de análisis, de estudio, de cuestiones pedagógicas, de formación, de convencer también a los maestros que den ese temario y no sus propias ideas o sus propios temas, que den la visión esta universal, característica de la universidad, ¿no? Entonces sí, yo creo que poco reflexionamos en todo el trabajo que tiene un nuevo plan de estudios, una actualización de un plan de estudios, pues sí conlleva, además no depende solo, en el caso de nosotros no depende solo de la facultad, hay instancias universitarias que tienen que pasar, que tienen que aprobar, que tienen que analizar y discutir, y al final pues llega al consejo universitario. Pues estamos muy contentos, mi querida Abraham, pero el tiempo, como es normal, nos gana. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado y que quienes nos acompañaron el día de hoy hayan disfrutado de nuestro programa como lo he hecho yo, y espero que ustedes también. Gracias, doctora. Pues cuídense mucho, agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.